corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hoy te damos gracias, Señor, porque así es, nuestra alma y todo nuestro ser anhela tu presencia, anhela estar en esos ríos de agua viva que nos da tu palabra, porque ella es la que nos vivifica. Hoy te clamamos, amado Señor Jesús, que seas tú hablándonos y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy declaramos, amado Señor Jesucristo, que como tu pueblo somos ese pueblo entendido. Hoy declaramos que tú ensanchas nuestro entendimiento para que tu palabra, amado Señor Jesús, haga la obra por la cual tú le envías, Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, y te damos gracias por la vida de nuestras autoridades, del apóstol Álvaro, la apóstol Ruth, de la familia apostólica, de cada uno de sus hijos, amado Señor Jesús. Hoy en el lugar donde ellos se encuentren, Señor, derrama de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque ellos son como ese monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, confiando en ti, en tus estatutos, en tus mandamientos, Señor, porque tú no los has dejado avergonzados, Señor, porque ellos han visto tu gloria y tu poder en medio de sus vidas. Por eso hoy te damos gracias por ellos, gracias por la vida de nuestro siervo, porque a través de él tú nos edificas, Señor. Gracias por esa palabra de victoria que tú nos das, Señor Jesús, a través de su vida. Hoy te damos gracias también por la vida de tu siervo, el pastor Pano, Señor. Hoy te pedimos que sea tu sabiduría y ciencia sobre su vida, que seas tú hablándonos a través de su boca, Señor. Hoy te damos gracias por Israel, por Jerusalén. Declaramos que la paz sea sobre sus muros y el descanso en sus palacios, Señor. Declaramos, amado Señor Jesucristo, que tú bendices a tu nación y que como pueblo adoptivo nosotros amamos esta tierra, Señor. Por eso hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que te glorifiques en medio de la palabra y que seamos, Señor Jesús, nosotros esos hacedores de ella. Hoy te damos gloria y alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 1, por favor, Salmo 1. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hoy en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú bendiciéndonos y hablándonos conforme a tu verdad. Te damos toda la gloria, la honra a ti en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Amén. Dice el Salmo 1 en la Nueva Versión Internacional: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El Salmo 1 lleva por título en la versión Reina Valera: el justo y los pecadores. Resulta que aquí este salmo es uno de los salmos que nos introducen al libro de los salmos, y precisamente tiene una característica este salmo, que es un salmo de sabiduría. Hay diferentes clases de salmos, son salmos sapiensales, así son llamados, precisamente porque contienen una sabiduría que para nosotros es un conocimiento de gran valor, ya que eso nos permite a nosotros saber aplicar bien el conocimiento de Dios en nuestras vidas y en nuestro caminar con Cristo. Resulta que este salmo se lo atribuye a David, y es un salmo que nosotros lo encontramos inspirado precisamente porque en los tiempos de Jeremías, específicamente en el capítulo 17, verso 7 y 8, dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías hace hincapié precisamente en estos versos, y seguidamente dice en el verso 8 de Jeremías 17: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí es donde seguidamente dice, verso 9 del capítulo 17 de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Resulta que una de las prioridades que Jeremías tuvo al escribir estos versos, inspirado precisamente por el Señor, es catalogar al siervo de Dios, en este caso al varón. Y aquí vamos a hacer una diferencia. ¿Qué quiere decir varón? A la diferencia de un hombre tal vez común y corriente, o tal vez un hombre o una mujer. Resulta que el varón tiene una característica, que es esforzado, que es entendido de las cosas del Señor, y que precisamente busca, según lo que dice la palabra de Dios, ser un bienaventurado. El bienaventurado quiere decir, de acuerdo al hebreo, quiere decir un hombre dichoso, un hombre feliz. Eso quiere decir bienaventurado. Entonces el profeta Jeremías, cuando nos habla en el libro de Jeremías 17:8, dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Es decir, que el calor va a venir, que las situaciones van a venir, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Quiero que tengamos en cuenta esa parte: y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí la Biblia nos menciona que no dejará de dar fruto siempre y cuando permanezca su crecimiento, ¿dónde? Junto a las aguas que están en las corrientes, ¿cierto? Dice que ahí echará sus raíces. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 1.
Dice el Salmo 1 en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. De aquí David tomó precisamente para explicar, como para referir, es una referencia que él tiene, ¿sí?, que cómo debe ser el varón, ¿sí?, cómo es las consecuencias del varón, del esforzado, del valiente, de aquel temeroso y de aquel que busca confiar en el Señor. O sea, cómo le va a ir a esa clase de persona, a esa clase de hombre. ¿Listo? Entonces dice aquí en el verso 3 que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero es interesante lo que dice acá Jeremías 17:8, sino que su hoja estará verde. Entonces mire que aquí vamos a tratar de explicar cómo nosotros desde lo espiritual, precisamente Jeremías, de acuerdo al llamado que él tenía, era un profeta que incluso tenía un don profético más desarrollado que David. David también, obviamente, lo tuvo muy desarrollado, pero resulta que esto que le dio a Jeremías no lo menciona David. Y resulta que Jeremías dice que aún estará verde cuando venga el calor. Eso quiere decir que nosotros en nuestra condición espiritual, nosotros tenemos que propender por permanecer como alimentados aún en los tiempos de sequía, en los tiempos de prueba, en los tiempos de calor. Y eso es lo que nos trata de decir ahí. Por eso es que debe haber una diferencia entre el hombre normal, el hombre común y el varón. ¿Listo? Entonces dice que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. En el año de sequía no se fatigará. Entonces miren que las circunstancias, los problemas, tal vez las situaciones, lo que el Señor trata de decirnos es que no nos deben fatigar. ¿Cuándo no nos van a fatigar? Cuando nosotros permanecemos junto a esas corrientes de agua, cuando estamos tomando constantemente de la fuente del Señor. Es decir, que las circunstancias, las cosas que nos pueden suceder como creyentes en el trabajo, en la vida misma, en las situaciones, no nos deben a nosotros como que apagar en nuestro espíritu o fatigar o angustiar, en este caso, precisamente porque el Señor nos dice que si nosotros permanecemos junto a esas corrientes de agua, nosotros vamos a permanecer verdes, vamos a permanecer alimentados. Esa es como una garantía que nos da el Señor. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y aquí es algo que es bien importante. Resulta que hay algo que debemos entenderlo a la luz de la palabra. Los momentos de sequía van a venir, los momentos de calor van a estar. Y se refiere a sequía y a calor a los momentos difíciles. Pero qué importante es para nosotros, como la canción que cantábamos hoy en día, que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Entonces el mundo, o las circunstancias en el mundo, siempre van a tratar de robarnos el gozo, pero el Señor nos ha prometido, de acuerdo aquí a la palabra, que si nosotros permanecemos en la fuente, que si nosotros permanecemos junto a corrientes, no vamos a dejar de dar fruto. A pesar del calor, sí. A pesar de las circunstancias, no vamos a dejar de dar fruto. Entonces, resulta que yo les decía ahorita inicialmente que este salmo es un salmo de sabiduría. Y la sabiduría quiere decir cómo yo aplico este conocimiento a mi vida para que esto sea hecho. Cómo yo aplico este conocimiento. La sabiduría no es propiamente un mero conocimiento, sino que cómo yo aplico aquí para que precisamente me vaya bien. Y dice aquí que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace
prosperará. La idea del Señor es que nosotros prosperemos en todo, a pesar del calor, a pesar de la sequía, a pesar de las fatigas, a pesar de las malas noticias, a pesar de las circunstancias, no dejemos de dar fruto. ¿Cuándo uno puede dejar de dar fruto? Y aquí el mismo Salmo nos lo dice. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay algo que aquí el salmista hace una referencia entre el justo y los pecadores, entre el justo y los malos. El justo es aquel que está tomando constantemente de las aguas del Espíritu, del conocimiento de la palabra, medita de día y de noche, o sea, en la palabra, se alimenta de la palabra, vive por la palabra, come de la palabra constantemente, medita en la palabra. Resulta que nunca, el Señor aquí dice, nunca va a dejar de dar fruto. Eso es lo que aquí la Biblia nos dice. Por eso es la importancia de consagrarnos, de dedicarnos a las cosas del Señor, de leer la palabra de Dios y sobre todo tomar la palabra. Porque algo que nosotros debemos entender es que la visión de Dios, no la nuestra, la visión de Dios es una visión muy amplia, es una visión que a nosotros nos quiere llevar hasta el reino de los cielos, precisamente en nuestro caminar con Cristo. Este caminar con Cristo no es momentáneo, no es por un tiempo. Y miren que si el hombre realmente entendiéramos esto, todos con mucho afán nos consagraríamos rápido. Pero el hombre, al no entender este mensaje, o al no entender la palabra, resulta que el hombre, como decía nuestro apóstol hoy en la mañana, se afana por muchas cosas en la vida y no nos dedicamos a las cosas del Señor precisamente porque no le hayamos sentido y sobre todo no hemos entendido. El Señor nos dice, mira, cuando tú como varón, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Una de las tentaciones que nosotros en la tierra tenemos constantemente, lo dice aquí mismo en el verso 1, ni estuvo en camino de pecadores. Es estar como en el lugar equivocado, es estar donde no nos han llamado, es estar donde no nos han invitado. Pero resulta que el malo dice que está en ese camino de pecadores. Otra de las cosas que hace el malo, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, él se ha sentado, ha participado. Y también dice que no anduvo, es decir, que el malo o el pecador anda. ¿Sí? Él anda, ¿en dónde? En el consejo de los malos. Entonces aquí hay tres características del malo: que él anda, está y aún se ha sentado. Eso no quiere decir que nosotros dejemos de compartir, dejemos de dar un testimonio, sobre todo de la salvación de Cristo. Si usted va a pasar un tiempo con las personas que no conocen del Señor, ojalá que nuestra intención esté que ellos conozcan de Cristo. ¿Sí? Que yo no esté ahí sentándome por sentarme con ellos, ni estar de pronto pasando un tiempo con ellos. No, o sea, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un propósito. Si no hay ese propósito, realmente, dice el verso 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Resulta que el tamo es creo que es el tallito de las espigas que se lo reúne precisamente para amarrar el fruto o para amarrar las espigas. Pero resulta que el tamo es algo cuando se lo pisa, es algo que es muy frágil y que el viento se lo lleva, ¿sí?
Y precisamente dice que así va a ser el destino de los malos, como el tamo que arrebata el viento. Es decir, el malo, o el pecador, por más que él se crea firme en la tierra, resulta que él va a ser como el viento, va a ser llevado, o él es llevado por todo viento de doctrina, pero resulta que debe haber una diferencia con el justo. Y dice aquí la Biblia que el justo no debe ser así. El justo tiene que tener una posición de arraigo frente a las cosas del Señor y sobre todo alimentarse de la palabra. Miren, si, como les digo, cuando nosotros entendemos esto, resulta que el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová aquí hace referencia a la ley de Moisés, porque esto es Antiguo Testamento. Nosotros ahorita gozamos del privilegio que tenemos la palabra de Dios, o la Biblia la tenemos completa. Es más, la tenemos en muchas versiones. Y la palabra de Dios para nosotros se vuelve una fuente inagotable de sabiduría, del conocimiento, del caminar con Cristo, de conocerlo al Señor, pero también de aprender cómo es que nosotros debemos andar, cómo es que nosotros debemos caminar con Dios, cómo es que nosotros debemos comportarnos o conducirnos en los caminos del Señor. Y entonces, al meditar, dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y dice aquí, está su delicia. Resulta que esta palabra delicia tiene que ver sobre todo con eso que a nosotros nos alimenta y nos va a causar un bien, ¿sí? Es algo que lo debemos degustar como muy rico, como muy favorable para nosotros como creyentes, y que eso a la larga nos va a dar un fruto. Entonces aquí se quita todo engaño que a veces viene cuando uno dice, bueno, yo estoy en la iglesia o yo estoy ahí, pero resulta que no pasa nada. Y exactamente no va a pasar si nosotros no meditamos, si no nos deleitamos frente a la palabra de Dios. Porque miren, una de las cosas que aquí el Señor nos da es que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo es todo. El Señor no únicamente dice, no, tú prosperas únicamente aquí en la iglesia. No, el Señor se refiere a todo. Que usted prospere en su trabajo, que usted prospere en su familia, que usted prospere en sus proyectos, que usted prospere en su salud. No quiere decir esto que no haya tiempos de sequía, ya lo miramos, que no haya tiempos de calor, que no haya tiempos de prueba. Va a haber tiempos de prueba, pero aún en medio de la prueba resulta que usted va a llevar el fruto, ¿sí? Miren, yo realmente esto yo no lo entendía. Yo hace unos años yo recuerdo que yo tenía a mi pastor consejero, y yo en el trabajo donde yo estaba en ese momento, yo tenía un jefe que la verdad era muy pesado, o sea, era demasiado pesado, y yo la verdad no lo aguantaba, y es decir, o sea, él tenía una manera de ser que era como el mismo diablo que estaba ahí, o sea, era muy pesado, y mala leche, se puede decir, mala gente, mala clase, o sea, era tenaz. Y yo pues estaba como que caminando con el Señor, y yo pensaba, porque uno cuando es nuevo, uno piensa que no, pues todo va a cambiar, no todo va a ser bonito, la vida es bonita, la vida es bella, así como esa película, y ya soy cristiano, pues Dios todo me lo va a colocar como que suave, como que me va a colocar los mejores compañeros, los mejores jefes, las personas más bonitas, más cálidas, más buenas gentes, y resulta que no.
O sea, uno va entendiendo que el Señor le va colocando de pronto las personas ásperas, o sea, las personas que mejor dicho, que te van a dar un buen calor, ¿no? Que el Señor va a permitir a tu vida que entres en prueba, mejor dicho. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es eso, no? Y resulta que el Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de esas situaciones, yo me acuerdo que yo le decía a mi pastor, yo quiero renunciar, así, pero literal, yo quiero renunciar, yo ya no me lo aguanto a ese jefe, yo, mejor dicho, me voy para otro lado. Y resulta que el pastor me decía, aguanta, me decía, aguanta ahí donde te ha puesto el Señor. Y él me dijo algo que a mí se me quedó, y me dijo, mira, si el Señor te colocó en ese lugar, es el Señor, ¿sí? O sea, es el Señor el que te puso ahí. Pero, o sea, el Señor ahí te abre una puerta y te colocó en ese lugar. Pero el mismo Señor ahí te está formando, te está tratando, y el mismo Señor un día te va a sacar. Pero cuando tú salgas de ahí, tú vas a salir con fruto. Entonces, cuando él me hizo entender eso, o sea, yo ya le vi como que bueno, si el jefe era mala clase y era pesado, pues yo me aguantaba, me las tragaba, como se dice. Ya ahí aguantaba esa situación, y yo sabía dentro de mí que yo estaba llevando fruto para el Señor. Entonces, cuando viene esta palabra, resulta que el Señor tiene que cumplir toda palabra en tu vida. Entonces uno quisiera que todo fuera muy fácil, que todo fuera sencillo, que las cosas se nos dieran, ¿cierto? Pero resulta que no. A veces para nosotros los creyentes es necesario que nuestra fe sea probada. Y la fe tiene que ser una certeza en nosotros. Entonces, como que yo ahí, cuando estaba en esa situación, mi fe como que no era tan certera, como que no tenía convicciones, y sobre todo no sabía aplicar esta sabiduría que hay aquí. O sea, ¿cómo yo voy a querer estar allá con ese señor que es el mismo diablo? O sea, y usted lo hubiera escuchado cuando eran reuniones, cuando él hablaba, cuando él decía, era bien ególatra y bien narcisista, yo diría. O sea, era bien tenaz. Entonces a veces uno quisiera que todas las cosas fueran, que todo marchara así pianito, ¿no? Pero resulta que no. O sea, yo quiero que entendamos, iglesia, eso. O sea, a veces las cosas no son así como nosotros quisiéramos. Es como el Señor muchas veces busca que sea para nosotros, y que ahí donde nosotros estamos en esa situación, nosotros demos fruto. ¿Sí? Porque mire, una de las cosas que uno cuando comienza como a relacionarse con el Señor, uno dice, o sea, uno está como muy a la expectativa, ya va a ser el culto, dice, ya va a ser, oye, hay culto. Y uno dice, bueno, me voy al culto, me voy a preparar. Y de pronto llega ese jefe, 6 de la tarde, y dice, un momentico, dice, por favor se quedan, que hay que hacer este trabajo, hay que presentar mañana este informe. Y uno como que, ¿cómo se pone uno? Mire, o sea, a uno no le gusta eso. Y preciso que uno iba a la iglesia, ay, ¿cómo? Dice. Y el Señor permite esas cosas. A ver, ¿qué hace uno? Entonces resulta que si uno comienza, un ejemplo, a renegar, a hablar de este jefe, resulta que toda autoridad es puesta por Dios, empezando por ahí, ¿no? Así se hace jefe el bien malo. Y resulta que el Señor me está preparando ahí para que yo lleve fruto, para que yo tenga paciencia, para que yo lo soporte, para que yo lo bendiga.
¿Sí me van a entender? Cuando yo no lo soporto, cuando dice acá, yo no voy a llevar el fruto que quiere el Señor. Uno por más que diga, ay no, yo tengo el fruto del amor, mejor dicho, me sale el amor de Dios, ¿no? Pero resulta que cuando me meten en la prueba, resulta que yo no aguanto, yo no soporto. Por eso es que 1 Corintios 13 dice eso, ¿no? El amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, ¿no? Entonces mire que cuando yo estaba allá, yo no podía, yo ya no quería estar ahí. Entonces, ¿qué faltaba? Amor de Dios. Entonces, misericordia. Ahorita hubo un papá, ¿no?, que mató a un niñito, a su hijito de 5 añitos. Yo estaba leyendo hoy en la mañana cómo fueron las declaraciones ante la fiscalía, y él con toda la frialdad dice, es que yo no siento nada. O sea, ¿usted no se arrepiente de lo que...? No, yo no siento nada. Cuando se murió mi mamá, yo no sentí nada. Cuando se murió mi papá, yo no sentí nada. Después vine a sentir algo. Yo ahorita que mató a su hijo, no, yo no siento nada, ¿eh? Así, frío. Entonces, la gente comienza a comentar ahí. Y entre ellos, pues, los gobernantes, las autoridades, y dicen uno de ellos dice, es que si hubiera pena de muerte, mejor dicho, del primero iba allá. Y sabe lo que nos manda el Señor. Ese hombre es malo porque ha cometido pecado. Pero ¿sabe lo que nos manda a nosotros los creyentes? No a criticarlo, sino que el Señor tenga misericordia de él, ¿sí? Que ese hombre llegue a conocer del Evangelio, que el Señor doblegue toda esa dureza. Cuando nosotros nos unimos a ese sentir de todo Colombia en este momento, ahí nos estamos sentando en silla de escarnecedores. ¿Sí me vamos a entender? Y el Señor permite esas situaciones. A veces permite que sea el vecino, que usted lo mira que ahí entra y sale, ¿no? Y vecino, y uno lo saluda. Y de pronto ese vecino puede caer en algo, en una situación. Y uno ¿cómo va a actuar? ¿Sí? Entonces el Señor quiere que nosotros, aun en medio de las situaciones, llevemos fruto. Entonces mire que ahí dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando usted lleva fruto, que da su fruto en su tiempo, cuando usted lleva el fruto por causa de Cristo, usted va a prosperar. ¿Sí me hago entender? Es como, yo le digo ese ejemplo del jefe. Si yo me aguanto ahí, y bueno, como que trato de entender, ya mi pastor me lo hizo entender, gloria a Dios, me dio el consejo, y precisamente yo le digo, cuando llegó un momento, yo salí de ahí, de ese trabajo, pero cuando yo salía convencido, dije, bueno, lo que el Señor quiso hacer en mí, ya lo hizo, y ahora salgo con la tranquilidad. Es más, cuando a mí me dijeron, mira, no sucede que éramos de contrato, sucede que pues tu contrato no lo renovaron, ya terminó hasta aquí, hasta esta parte, qué pena contigo, me acuerdo que me decía la persona encargada, y yo le decía a esa persona, no te preocupes, le dije, hasta este momento Dios quiso que yo esté acá. No te preocupes. Y esa persona cuando me decía esas palabras, me lo decía casi llorando, como casi lamentándose, como que qué pena, qué duro, qué poco. Y yo le decía, no te preocupes. Si Dios me saca de acá, antes yo le hablaba de ella, si Dios me saca de acá, es porque me tiene algo mejor. No te preocupes, que el que ha hecho esta acción es Dios, no son las personas.
Pero mire que uno, cuando ya entiende, uno sale con fruto. Y resulta que la Biblia dice que cuando tú tienes fruto, su hoja no cae, dice, ¿cierto? Las hojas se refiere a la cuestión anímica. O sea, no hay pérdida. ¿Sí? Y todo lo que hace prosperará. Mejor dicho, cuando tú llevas fruto, todo lo que va a haber en tu familia, en tu casa, ¿así te boten del trabajo? Sí. O sea, lo importante es que tú lleves fruto delante del Señor. O sea, eso es lo importante. Cuando tú llevas fruto, vas a prosperar, independientemente de lo que estés pasando, de cualquier situación que tú estés pasando. El que lleva fruto va a tener la prosperidad. Por eso es que mire, o sea, esto hay que entenderlo, porque la prosperidad no solamente es dinero, la prosperidad es que te vaya bien, que tengas salud, que le vaya bien a tu familia, que te vaya bien en tu servicio, que te vaya bien en tu ministerio, que te vaya bien en la sociedad, en tu trabajo. Eso es bien importante. Y dice aquí que como el Señor te ha hecho a ti bienaventurado, pero siempre y cuando meditemos en la palabra. ¿Sí? Porque miren, una de las cosas que nosotros podemos caer precisamente es por no meditar en la palabra. Cuando yo trato de meditar en la palabra, trato de conocer qué es lo que está sucediendo en mi vida, por qué me está pasando esto, ¿sí? O por qué yo estoy viviendo esto. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, cada uno, mire, es como el Señor allá en el cielo. Hay un libro que se llama el libro de las memorias, y cada uno de nosotros está escribiendo sus memorias, o sea, los acontecimientos, las crónicas, por ejemplo, allá de Yasmín, ahí están, todo lo que ella va a vivir aquí en la tierra, todo está ahí. ¿Sí me hago entender? Ya ahí donde tú estés, ahí vas a llevar fruto. ¿Sí? O sea, esto quiero que lo entendamos, porque resulta que nosotros fuimos predestinados, nosotros fuimos llamados incluso desde antes de la creación del mundo. O sea, no fue una casualidad, no fue que papá y mamá ya pues como que, porque a veces pregúntenle, ¿cómo se conoció papá y mamá? Y eso es hasta curioso, ¿no? Pero en todo eso no hubo, o sea, eso no fue al azar para que nosotros naciéramos. O sea, nosotros nacimos fruto de una predestinación del Señor. Y ya estábamos escogidos, ya estábamos llamados. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que es para ser hechos. O sea, nosotros estamos siendo hechos. No sé si me hago entender. Nosotros estamos en un proceso de conversión hasta que seamos hechos hijos de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros nos estamos convirtiendo poco a poco. Hoy esto que no lo he entendido, ahora ya lo entiendo, ahí me estoy convirtiendo. Estoy siendo formado un poco más por las manos del alfarero. O sea, la obra, por eso es que el Señor, la obra que está haciendo en nosotros, es una obra que el Señor la está haciendo, la está moldeando, no la ha terminado. Por eso es que nosotros hay cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no entendemos. Lo importante es que las creamos. Porque hay que perseverar, es la invitación, es precisamente para que se cumpla todo propósito en nosotros. Mire, porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí me motiva bastante, yo digo, ¿cómo serán esas generaciones venideras después de uno? Los hijos de mi hijo,
los hijos de Laura, ¿cómo serán, digo? Los nietos de Samuel. ¿Sí me hago entender? O sea, uno dice, yo no me los imagino. Imagínate. Pero uno por la fe dice, bueno, yo voy a, por eso es que la iglesia tiene que cobrar una dinámica de movimiento frente a esto. O sea, la iglesia tiene que movilizarse a ese sentir del Señor, porque a veces el enemigo nos habla y nos dice, no, es que tú no estás haciendo nada, tú no estás llevando fruto, te puede decir el diablo. Qué pena, don diablo, pero yo estoy llevando fruto. La Biblia me dice que yo estoy llevando fruto. Hoy el pastor dijo que yo estaba llevando fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor finalmente quiere que todos nos vaya bien, que prosperemos. Eso hay que entenderlo. Entonces mire que no así los malos, dice acá, verso 4. En cambio los malvados, dice en la Nueva Versión Internacional, son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. ¿Por qué no se van a sostener? Porque acuérdate que allá creo que es en 1 Corintios 7, dice que nosotros por el trato o por las pruebas vamos a tener un cada vez más peso de gloria. Cuando usted es tratada, cuando usted es tratado, resulta que usted va a tener un mayor peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Voy a tener más peso espiritual. ¿Sí me hago entender? Esto de venir a la iglesia o cuando usted está en la prueba, en el trato. Imagínate Daniel cuando estuvo allá encerrado con los leones, ya pues predestinado a morir naturalmente. Es que naturalmente pues dijeron, este muere, pero sobrenaturalmente resulta que no. Y uno dice, wow, tremenda la condición espiritual de Daniel, pero ¿cómo salió Daniel de ahí? Mejor dicho, eso fue como haberlo metido en una prueba fuerte espiritualmente. Ese es uno de los frutos, que usted sale con peso de gloria. Y el peso de gloria, eso nadie se lo va a quitar a usted. Nadie. Miren, de pronto ahí Maya nos esté mirando. Resulta que ella ahorita está hospitalizada. La que toca aquí el bajo. Y ella me decía que está paralizada todo el cuerpo, que no puede mover piernas, no puede mover brazos, casi no podía hablar. Todo lo que ha estado comiendo en esta semana lo está vomitando. Y muchos de ustedes saben la condición de salud de ella. Es más, a mí de pronto en mi mente natural, o sea, uno como que ya no le ve esperanzas, sí. Pero resulta que una cosa es lo que uno diga y otra cosa es lo que diga el Señor. Y yo le quiero enseñar algo. Resulta que a pesar de que el panorama para ella naturalmente, o sea, es desalentador, resulta que el Señor a mí me decía el Espíritu Santo, comienza a declarar palabras de fe sobre ella. Pero mi razón me decía, no, es que ella de pronto se muere. ¿Sí? Así de tenaz es la lucha. Pero resulta que a pesar de todo yo comencé a declarar, ella vivirá, esto es para glorificarse el Señor. O sea, comencé a hacer declaraciones de fe. Y resulta que ella me dice, anoche creo que me decía, imagínese pastor, que ahorita que yo estoy acá, estoy viendo demonios, estoy viendo perros, estoy viendo esto, estoy viendo
mejor dicho, ¡pum!, se le abrió el mundo espiritual y está viendo todo. ¿Y sabe lo que el Señor me colocaba a mí? Me decía el Señor, para que ella esté llevando ese fruto, o sea, porque ella está mirando cosas, está dando una pelea espiritual, para que ella tenga el privilegio de mirar todo esto, porque imagínate, es un privilegio, es buenísimo que nosotros podamos mirar espiritualmente qué es lo que nos pasa, o qué es lo que hay. Y resulta que ella comenzó, creo que a orar por la iglesia, por nosotros, y ella comenzó a mirar cosas. Entonces, yo decía, pero ¿por qué el Señor no le dio cuando estaba aquí? ¿Y por qué fue allá? Mire el trato. A veces el Señor tiene que tratarnos duro, casi al nivel de la dependencia, casi al nivel de la muerte, para que tú lleves fruto, para avivar el fruto. ¿Sí me hago entender? Porque de lo contrario, de pronto nosotros vamos a pensar que es por nosotros. Es que yo soy duro, es que yo... El orgullo es un opositor. Por eso es que todos nosotros, cuando vamos a llevar fruto, el Señor tiene que pasarnos por pruebas, para que en nosotros haya un conocimiento que si nosotros eso que vamos a recibir no es por nosotros, es por Él. ¿Sí? Es porque Él nos lo quiere dar. Y así, literal. Entonces yo decía, ve, gloria a Dios. Mire, ya me responde el Señor, si yo me la quisiera llevar a mi presencia, sencillo, pero mira que la sigo utilizando. Entonces el Señor me daba como parte de seguridad, de tranquilidad, en que gloria a Dios, gloria a Dios. Es que una vez, oiga, a veces estos que predican acá adelante, estos pastores, una vez creo que alguien nos dijo, ¿quién quiere llevar fruto? Y todos, amén, ¿no? ¿Quién quiere llevar bastante fruto? Amén. Así como que uno quiere participar, ¿no? Pero uno no sabe qué es lo que el Señor a uno le va a pedir, o en qué lo va a meter, o en qué te va a tratar. Creo que, yo no me acuerdo si fue hoy o el jueves, el apóstol hablaba de un pastor que le dio cáncer y se murió de acá de Salem. Y resulta que él tenía unas ovejitas en un pueblo y ese grupo de personas, después de que se murió, el apóstol mandó otro pastor, para que siguiera pastoreándolos. Oiga, ¿y cómo están esas ovejitas? Están bien fuertes, están bien arraigados, están motivados, siguen creyéndole al Señor, están más fuertes espiritualmente. Pero el pastor que los pastoreaba se murió. ¿Sí me entiendes? Y entonces, miren que ese siervo, por eso es que él está en el cielo y sigue llevando fruto. Eso es como una inversión, ¿no? Como que allá en el cielo, por ejemplo, una vez hubo un siervo que tuvo una visión y estaba allá en el cielo, y allá en el cielo estaba el apóstol Pablo por allá como en una vereda, en un prado, en una praderita por allá, que estaba enseñándoles palabra de Dios a unas personas que recién entraron al cielo. Son personas de esas que se salvan moribundos, que no saben nada de Biblia y tienen que llegar al cielo a aprender la Biblia. Entonces, oiga, el apóstol Pablo estaba por allá enseñándoles a ellos, a unas personas que ya tuvieron entrada en el cielo, pero en el cielo, por ejemplo, todos nosotros vamos a llegar con la Biblia en el corazón, pero hay personas que no saben nada.
que ahí muriendo decía, Señor Jesús, te recibo, ¡pum!, se murió, y para el cielo. Esos tienen que aprender Biblia allá en el cielo. Y entonces cuando hubo esa visión, en la visión le dice el Señor a esta persona, le dice, o mejor dicho, él estaba ahí y estaba en el cielo, y cuando se dio cuenta dijo, ¿quién será el que está enseñándoles ahí? Cuando ya lo escuchó, solamente hablando de las cartas del apóstol Pablo, ay, dijo, wow, es el apóstol Pablo, dijo, y se le acerca, ¿no?, allá en el cielo, y dice, apóstol Pablo, qué gusto conocerte, qué bendición. Créeme que allá en la tierra, o sea, tus cartas son muy importantes, tus libros, lo que tú escribes. Sí, le dice, no, dijo, tremendo, qué fruto lo que tú llevas, qué bueno, decía, ¿no? Gloria al Señor, decía él, ¿no?, el apóstol Pablo, porque ellos allá pues están como un poco desconectados de las cosas de la tierra. Y entonces el apóstol Pablo decía, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, decía. O sea, no fue en vano. Y miren que él está en el cielo y sigue llevando fruto. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que este camino es muy bueno. Porque usted va a llevar fruto. Miren que la abuelita del apóstol Ruth, allá en Sincelejo, ¿cierto? Ustedes saben el testimonio, creo que todos lo sabemos. Por allá en un pueblo, en Sucre, no sé, esa señora se paraba en una mesa a predicar el evangelio ahí en la plaza, una valiente. Y yo recuerdo que creo que el apóstol Ruth nos decía que como que la llevaban donde la abuelita, y como la abuelita era evangélica, como que no querían ir, ¿no?, las nietecitas, como que era medio rara la abuela, ¿no? Pero esa abuela era convencida de las cosas del Señor. Oye, el apóstol Ruth, una niñita tal vez distraída, creció, y ¡pum! Allá en Medellín conoció al señor Álvaro Gámez. Y resulta que, bueno, de ahí pues usted ya sabe que se casaron, tienen el ministerio, le tienen un llamado, ahora él es un apóstol, sus hijos, sus nietos, imagínate esa abuelita allá en el cielo llevando ese fruto, ¿sí? O sea, esto no es en vano, pero esta señora tuvo que pagar un precio alto, creo que la apedrearon, creo que la hicieron, que cuando se murió, ¿no?, me parece que no la quisieron enterrar ahí, que, o sea, una cosa tenaz. Entonces mire que eso del fruto no va a ser, esto es para nosotros, dice, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. Nosotros, ¿cómo nos vamos a sostener? Por el peso de gloria, ¿sí? Pero uno no ora, ¿sí o no? Señor, que este día yo sea bien tratado, Señor, colócame todo el... Uno no ora así. Uno antes, Señor, que en todo se me dé, que mejor dicho, estos siervos sean bien obedientes, que me funcione la consola, que me funcione... Uno es así, ¿no? Pues que uno le funcione todo, y resulta que no. ¿Y para qué es eso? Para que uno lleve fruto. ¿Cuál fruto? Pues esos que da el Espíritu Santo. Hay un fruto que es el fruto de la paciencia, ¿no? Imagínate ese fruto. Es un fruto, mejor dicho, que el Señor. Y hasta que lo tengamos. Por eso es que yo quería renunciar y el pastor me dijo, no, aguanta, no llores, me decía. Yo, bueno, no entendía hasta que ya entendí. En cambio los malvados, mire, ellos no se van a sostener en el juicio, porque el Señor cuida el camino de los justos. Mire lo que dice verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Acá dice, porque el Señor
cuida el camino de los justos. Ah, o sea que cuando el Señor me mete en pruebas, ¿me está cuidando? Sí. Él siempre está cuidando de que tú lleves fruto. ¿Sí me hago entender? Aquí a un siervo, no lo quiero mencionar, le pasó una situación con un familiar que hizo algo indebido. Mejor dicho, una persona que no conoce de Dios hubiera ido con machete, mejor dicho, con pistola. Este lo mato, porque lo que hizo fue delicado. Y fue con la serenidad que da el Señor, pero la situación misma lo llevó a tener misericordia del otro. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice que si te dan una cachetada, ¿qué tienes que hacer? Ponerla a otro. Y a nosotros, que nos enseñaron de niños, no te dejes, no te vayas a dejar. ¿Sí? Eso nos enseñaron nuestros papás. ¿Y uno qué hacía? Pues no se dejaba. Mire, yo ya para terminar, yo me acuerdo, ya tenía más de 20 años. Yo un día estaba con unos amigos, yo no me acuerdo si eran del colegio, o de la universidad. Estaba con unos amigos, por ahí estábamos tonteando. Y resulta que yo fui a hacer una llamada telefónica. Acuérdense que de esos teléfonos públicos habían celulares, esos que eran así, que uno se metía ahí, y unos tipos llegaron a buscarme un problema, como que ahora que el teléfono es público, que no sé qué. Y uno de esos me pateó, y yo me acordaba de eso, no te dejes, y saqué el puño y le di a uno de esos, y luego se me vino el otro, y había cerquito un CAI. Me corrí y me metí al CAI y le dije a los policías: miren, es que estos tipos me están agrediendo verbalmente y físicamente. Y resulta que va entrando uno de ellos lleno de sangre. Oiga, le he dado el puño, no sé, con un nudillo de estos, y le abrí acá. Se volteó la arepa, como se dice. Me metieron al calabozo. Ese tipo hasta dijo en la denuncia que se le había perdido el anillo, un anillo de oro. Y yo asustadísimo, pues ya me metieron en un calabozo con todos los malos, los perversos. Y resulta que cuando va llegando mi papá el otro día, no, yo asustado, y mi papá dice: ahora mejor me desbarata. Y llega mi papá: bien hecho, me decía, bien hecho, no, qué bueno que no te dejaste. Oiga, aplaudir me llegó. Y a mí me daba risa eso. Entonces imagínate cómo nos criaron. Entonces cuando viene el Señor que dice: si te van a hacer algo, sopórtalo, aguántalo, ¿sí? Eso nos dice el Señor. Y no es fácil, ¿sí o no? Pero uno, por causa de Cristo, porque dice aquí que medita en su palabra de día y de noche, y esa es su delicia. Entonces mire que nosotros vamos a estar un día en el juicio, y el Señor hay que te saque así como en un televisor: mira, te va a colocar esta escena, aquí estabas tú, te dice, ahí estabas con tu abuela, te dice, y tu abuela te dijo: vaya a hacer esto, y mira tú lo que hiciste. No, yo no. Y usted dirá: no, yo no. Sí, ahí está el video, dice el Señor. No, yo no, dice. Videos, ajá. Y resulta que, imagínate eso.
¿Cómo nos vamos a sostener ahí? Entonces el Señor quiere que nos vaya bien. Por eso es que miren, ahorita yo les he dicho, ¿no? Vamos a dignificar el nombre del Señor. Vengámonos el sábado bien bañados. Hoy es día de baño, hay que venirse bonitos, hay que venirse elegantes. Sí, ojalá se ponga la corbata. ¿Sí? Porque es para el Señor, queremos darle el fruto al Señor, queremos demostrarle al Señor que nos importa Él, que queremos estar presentables ante Él, que queremos, ¿sí? Esa es la idea. Que es incómodo, mire, usted ni sabe, yo ahorita estaba tocando, estoy sudadito acá adentro, estoy mojadísimo. Y bueno, digo, todo es que sea para el Señor. ¿Sí? Y no importa. ¿Listo? Que eso sea la idea. Entonces, es un salmo, acuérdese, de sabiduría. La sabiduría quiere decir, es un salmo para escoger aquí. Tú escoges ser malo o tú escoges la justicia del Señor para ser justo. Amén. Vamos a orar, démosle gloria al Señor. Oremos. Anita, ayúdame con el piano, por favor. Señor, en esta noche te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Permíteme bendecir la ofrenda de sus manos, Señor. Gracias por sus trabajos, Señor, por el fruto que tú das en sus vidas. Hoy les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos pasar a ofrenda.
si solo tú me das la vida, con manos alzadas declaro que eres fiel y mi vida rindo a tus pies. Con todo mi corazón levanto adoración, porque solo tú eres digno, mi Señor. Con manos alzadas declaro que eres fiel y mi vida rindo a tus pies, y con todo mi corazón levanto adoración, porque solo tú eres digno. Porque nos dirige, Señor. Bendito eres tú, Señor, porque tú nos conduces, Señor, en nuestro caminar, porque tú, Señor, has permitido que tu pueblo, Señor, te conozca, que tu pueblo, amado Señor, camine contigo, Señor. Gracias porque tú nos diriges, Señor. Hoy pídele al Señor que te siga dirigiendo en tu vida. Señor, hoy mi vida está delante de ti, dile, para que tú me dirijas, Señor. Porque sin ti, Señor, moriría. Sin ti, Señor, no tengo a dónde ir. Sin el Señor nosotros no llevaríamos el fruto que Él quiere. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de conocerte a través de tu palabra.
Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia, Señor. Gracias te doy. Hoy permítenos seguir alabándote y adorándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
De tus hijas, declarando tu victoria sobre sus vidas. Hoy les bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.